Noticia. Vamos a analizar la economía y las cifras del país con un especialista en la materia y con quien ha estado allí en Carondelet, donde, como decimos comúnmente, las papas queman. Este es un año complicado para la economía ecuatoriana, esa ya no es una noticia, pero queremos ver cuáles son las perspectivas. Ya está con nosotros el economista Fausto Ortiz, analista y exministro de Estado. Oiga, pero no es que la primera vez que lo hacemos en cabina, diga también eso. Un oiga. gusto poder tenerlo aquí, economista Ortiz, en cabina, aquí en los estudios de Radio City, en directo desde Puerto Santana. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, saludos cordiales a la audiencia y de aquí para adelante solo en cabina. Así es. Y espero que le guste también la vista, ¿no? Desde este piso se observa muy bien a Guayaquil y sus íconos también. Economista Ortiz, lo que no se ve muy bien son las cifras del 2024. Bueno, sí, la parte económica es lo que hemos estado esperando. No es una situación nueva que para este año la expectativa de crecimiento sea apenas 1%. Uno tiene que tratar de entender esto desde el concepto del ciclo económico, ¿no? Hay momentos de auge, hay momentos de caída, y luego vendrá la recuperación. Y hoy día estamos en la parte más baja del ciclo, que estamos en la parte de lo que se llama la depresión, es la parte más baja del ciclo económico. Si uno chequea las cifras del Banco Central con los nuevos datos que utilizan ahora lo que se llama la serie móvil con la base del año 2018, el año de la pandemia, el 2020, la economía cayó 9.8%. El 21 se recuperó íntegramente, dice el Banco Central, porque creció ahora 9.9% en 2021. Y luego empezó a seguir creciendo, pero cada vez a menor ritmo, ¿no? El 2022 creció el 6,5%, el 2023, es decir, el año pasado, creció al 2.4%, es decir, creces, pero cada año que creces más lentamente. Y este año 2024 la expectativa es que crezcas, pero crezcas solamente al 1%, es decir, un crecimiento por debajo del crecimiento esperado para el país en el largo plazo y un crecimiento por debajo inclusive del crecimiento poblacional. ¿Y por qué vinculamos siempre esto del crecimiento económico arriba o por debajo del crecimiento poblacional? Es que si hay más gente, supuestamente cada individuo hace su tarea y al menos uno debería esperar que la economía crezca como crece la población. Hay más pobres. Sí, quizás el que haya más pobres no nos ayuda a que crezca más la economía, el consumo también se ha puesto más lento, las ventas del año pasado fueron también bastante más lentas que lo que venía creciendo años previos, es decir, había todas las circunstancias para seguir en esta caída de la parte del ciclo que es lo que uno espera, o sea, no es una cosa tan inesperada, uno tiene el detalle del seguimiento económico y de aquí para adelante caemos en este pozo de apenas crecer 1%, pero luego esperamos que se recupere. Esperando esta recuperación es a través de que el gobierno ponga algo de lo que está recaudando también en la economía, que no solamente se dedique a extraer recursos. Pero pareciera eso ser una situación complicada, porque lo que más se requiere, sobre todo viendo la escalada de violencia en los últimos días, es poner dinero para el tema de la seguridad. Ya se ha anunciado a partir de los gobiernos autónomos descentralizados una primera acción de protesta en las calles para pedir también los recursos que se les adeuda a los municipios y a las prefecturas también. Entonces por allí podría ser un poco más complejo. No nos queda otro camino que sí o sí meterle un poco más la mano a los subsidios y tener por allí una opción para respirar un poco en los siguientes años. Claro, porque cuando uno dice, mira, hay cerca de 3.000 millones de dólares en subsidio en los combustibles, ¿no? Y uno hace el ejercicio de, mira, si fuera $1 de subsidio en la gasolina extra, que en el año se consumen 1.300 millones de galones, estamos hablando de 1.300 millones de dólares de subsidio. Y si dijéramos el mismo número de subsidio en el diésel, que hoy día está a 1.74, pero que podría estar con un subsidio de $1 también, y se consumen al año 1.600 millones de galones. Entonces, cuando uno suma los dos, estamos hablando de casi 3.000 millones de galones, y si supone que está con $1 de subsidio, estamos hablando de casi 3.000 millones de subsidios. Si bien es cierto que nos saca la plata a los ciudadanos, si uno eliminara completamente el subsidio,
pero la expectativa sería que la devuelva el gobierno en obra pública, en atender atrasos, en decir, mira, vamos a focalizar para no pegarle al sector de transporte de personas, transporte de alimentos. Es decir, esa es la tarea del gobierno, o sea, para eso fue electo, para tratar de determinar qué políticas son las adecuadas. Pero hasta ahora vemos muy poco, algo ha pasado con el tema del IVA, nos va a tocar pagar algo más en algunos productos, las gasolinas han subido sus 5 centavitos, que no son de felicidad exactamente, pero eso le va a dar al gobierno unos 150 millones de dólares en un año completo. ¿Cómo hacemos, economista, para saber que todas estas alzas van a ir a seguridad? Porque estoy viendo ya las encuestas, me acaban de mandar una nueva hoy, donde la gente ya, seguridad está pasando a un segundo lugar. Ya la gente está empezando otra vez a hablar de necesidad de trabajo. Y eso es gravísimo. Pero dicen que no confían que el dinero del alza vaya a la seguridad. ¿Cómo el que está a pie, el de la calle, sabe que este dinero se va a ir a la seguridad? Como lo sabríamos si viéramos los operativos en la calle, si viéramos los resultados en la prensa y pudiéramos estarlo observando. Ahora, el tema del empleo, claramente que es la principal preocupación. Que antes era la seguridad. Y quizás está a la par con la seguridad y por ahí se están disputando aquello. ¿Por qué es preocupación? Porque antes de la pandemia, en el año 2019, diciembre, el número de personas empleadas en este país era 3.100.000 personas, para dar un número redondo. Correcto. Después de la pandemia, el diciembre del año 2023, el número de personas empleadas era 3.090.000. Es decir, ni siquiera alcanzamos a igualar la cifra de gente empleada prepandemia. Y eso es malo porque hay quizás 500.000 personas más en la fuerza productiva del 2019 al 2023. Y esas 500.000 personas más que no han conseguido trabajo porque no han aumentado los 3.100.000 personas con empleo pleno, están entre los subempleados y los desempleados. Y ahí también hay que atacar. O sea, el gobierno debe atacar hacia allá. Por eso la consulta te trata de decir, mira, demos el trabajo por hora, a ver si por ahí nos juega el número y eso genera algo de recuperación de empleo. Y entonces el gobierno tiene que ver cómo hace gestiones para generar empleo, pasa plata para el tema de la seguridad, mejoran las condiciones económicas para conseguir financiamiento y que esta economía no se estanque tan duro como hasta ahora. Otra pregunta, los de a pie, el que estamos en la calle, ¿cuáles son las medidas económicas que deberíamos en esta época tomar hacia la interna, hacia nuestras casas? ¿Qué deberíamos dejar de hacer y qué deberíamos hacer en este momento con la poca plata que hay en las casas ecuatorianas? Bueno, yo creo que hemos estado haciendo ese ejercicio hace algún tiempo. Yo creo que cuando vas a comprar a una tienda o a un supermercado, tomas un poquito más de tiempo en revisar cuál es el precio más conveniente, y ahora que te han subido el IVA, ver que el valor que gastabas en el mercado no se te incremente frente a lo que gastabas antes, y si se te incrementa tienes que hacer algo para tratar de decir, ok, antes compraba libre media de arroz, ahora voy a comprar solamente una libra. O marcas, y voy a comprar no marcas. O determinados productos. Sí, pero entonces te toca hacer esa tarea para, en el principio, que si alguien quiere aprovecharse de la subida del precio de los alimentos o algún producto por el tema del IVA, entonces en principio tratar de no golpearte. Hay gente que ha dicho, bueno, sabes que la cerveza no la voy a subir, y afortunadamente es un producto que no está en esa, todavía dice algún auspiciante y algún producto que dice, vamos a esperar la Copa América para que después de eso venga el diluvio, pero en todo caso vamos a ir viendo qué hacer, dónde ahorrar, dónde controlar un poco los gastos, y eso tampoco es muy buena para la economía, porque si todo el mundo ahorra, no consume, también la economía se resiente, pero más importante de alguna forma es el bolsillo, y por eso es que la ideal sería que haya condiciones para que mejore el empleo, para que más gente pueda estar consumiendo, quizás un poquito menos, pero más gente en consumo, y eso pueda dinamizar la economía. Fausto, regresemos un poquito a hablar sobre el tema de deuda externa. Una gran movida para el gobierno sí fue incrementar el IVA, cosa que va a poder ganar un billete que actualmente ni siquiera lo esperaba desde el comienzo, ¿no? Desde 2024 casi que deja de ser una preocupación, al punto que ya hace un rato leímos la noticia que ya el MEF está pagándole a lo que se le debía a los gobiernos autónomos descentralizados. Pero ¿qué va a pasar en el Ecuador año 2025, 26, 27, donde inclusive los pagos
de las deudas externas, las cuotas que tiene que pagar durante esos años, van a ser muchísimo más altas que la actualmente tiene. ¿Cuáles son los caminos que tiene el gobierno para poder no meter la mano al bolsillo al ecuatoriano, ¿no? Sí, quizás de las partes más difíciles de entender para la ciudadanía es el tema del financiamiento del presupuesto, ¿no? Y lo que tiene que ver con deuda. Tú en el manejo fiscal tomas deudas por dos motivos. Uno, el déficit fiscal. Uh-huh. ¿Por qué es el déficit fiscal? Igual que en cualquier casa, que no me alcanza mis ingresos para atender mis gastos y se me genera un déficit. Y la casa, si no puedo pagar algo con mi sueldo, entonces me toca pedir prestado o meterle tarjetazo. Esa es una necesidad de financiamiento. Y eso en dólares acá en el país es un déficit fiscal de 5.000 millones de dólares en números redondos para este año. Y lo otro, que también es importante por el tamaño, es la amortización de la deuda, que son unos 5.000 millones adicionales. Entonces, de los dos, ¿cuál es el más fácil de conseguir? Lo más fácil de conseguir es deuda para pagar deuda. ¿Por qué? Porque eso de ahí no me incrementa el endeudamiento. Entonces le pido prestado a la Seguridad Social, como ha pasado en este primer trimestre, que seguramente buena parte de los 1.700 millones de dólares que han aumentado de endeudamiento de deuda interna, buena parte debe ser de la Seguridad Social. Con esa plata le pago la deuda que le vencía a la Seguridad Social, le pago la deuda que le vencía a China, le pago la deuda que le vencía a los otros, entonces tomo deuda para pagar deuda. Entonces esa parte no es tan difícil y no incrementa el endeudamiento público, porque estás cambiando una deuda por otra, ojalá en mejores condiciones, que es lo que te marca la Constitución. La deuda difícil es la del déficit fiscal. ¿Y qué pasó el año anterior? El año anterior, como no consiguieron financiamiento, entonces se atrasaron. En vez de pagarle a los municipios todo puntual, les pagaron solo hasta septiembre. En vez de pagarle a la Seguridad Social, le pagaron una cantidad. Y los atrasos crecieron tanto a nivel de 4.000 o 5.000 millones de dólares. Entonces fue la manera que se financió. Y eso le causa un dolor a la economía, porque esa plata debió haberle llegado a la Seguridad Social para que dé créditos, debió haberle llegado a los municipios para que haga obra, y no llegó. Entonces, lo importante es que en este 2024 esa plata empiece a llegar los atrasos y ojalá que puedan estar al día. Y es lo que el gobierno señala en sus comunicaciones oficiales. Qué bacán que le pude pagar al municipio. Sí, pero esa era su tarea diaria, o sea, no es nada extraordinario. No, pero ok, está bien, heredaste unos atrasos importantes, entonces empieza a pagar y empieza a contar con más claridad y darnos algo más de horizonte de cómo vas a pagarlo, esos valores pendientes. Economista, usted hablaba de esa curva en la que estamos en la parte muy baja, ¿no? Y con el aumento del IVA de seguro va a ralentizar un poco más el consumo dentro de la sociedad. ¿Cuánto nos va a tomar salir de esa curva? Sí, en el tema del ciclo económico, uno usualmente dice, bueno, vamos bajando el ciclo y luego empieza a rebotar. Entonces, ojalá estemos en la parte baja del ciclo, que este crecimiento de 1%, ojalá sea en la parte baja y que no ocurra que mañana nos va a tocar ir a un crecimiento negativo o recesión. Yo creo que estamos en la parte baja del ciclo y esperamos que empecemos a rebotar. ¿Y qué podría darte el rebote? Esa redistribución, sacarle plata a los que pagamos IVA en mayor proporción a los que no pagan, que la gente que gana el básico difícilmente va a comprar muchos productos con IVA, su portafolio de compra, su compra va a ser más a productos sin IVA y no les pega tanto como a los de clase media, que son siempre los golpeados. Entonces, esa redistribución de alguna forma que pase hacia que el gobierno reciba esa plata y la utilice para el conflicto armado interno, para pagar los atrasos, para pagar a la seguridad social, para pagar los gastos corrientes, y de esa forma también se empieza a dinamizar la economía. Que le quite plata ya está en ley, o sea, no hubiera sido deseado, pues ya está en ley, que le quite plata a los bancos, esos 200 y pico de millones de dólares, y que esa plata también sirva para que la economía otra vez reciban plata, depositen en los bancos, el banco puede dar crédito, y eso es un ciclo virtuoso, ¿no? Lo que no quisiéramos es que mañana digan, sí, voy a tomar esa plata del IVA y voy a dedicar sola y exclusivamente a pagar la amortización de la deuda externa. Y eso no ocurre porque usualmente te queda tan poca plata de impuestos que tienes que pagarla en esos 10.000 millones de dólares al año que son los sueldos, o en esos 3.000 millones que son los pagos a la seguridad social, o los 1.500 millones que son los valores del bono de desarrollo humano, que afortunadamente en esa línea no hemos escuchado mayores atrasos. Economista, el 18 usted tiene un evento. ¿Qué vamos a ver en ese evento? Qué bueno. Hagamos la cuña. Qué bueno que pregunta. Sí. A ver, el 18 de abril, es decir, casi a 2 semanas y un día, en el Hilton Colón hay un desayuno conferencia a las 8:30 de la mañana para ver
¿qué ajuste más nos está faltando? Ese es el evento. Ok. ¿Verdad? Es decir, ya nos pusieron el IVA, nos pusieron los otros impuestos, nos van a subir un poquito en los combustibles. ¿Será que nos suben más los combustibles? ¿Será que le van a poner algún tipo de ajuste extra por el lado de la seguridad social, la edad de jubilación? Es decir, ¿qué ajuste uno usualmente espera encontrar en un acuerdo con el Fondo Monetario, la carta de intención? Y de esos temas vamos a ir hablando. Pero la salida no me va a dar un frasquito de Rodinol para los nervios. No, lo que va a ser un buen desayuno ahí para que esté tranquilo, ¿no? Oiga, ¿y dónde se contactan si quieren comprar las entradas? Sí, en las redes Vea que sociales. aquí somos completos. Sí, en las redes sociales ustedes pueden seguirme a mí en el Twitter, @Fausto Ortiz D, o también pueden llamar por teléfono a la persona que está a cargo de las ventas, que es mi hija. Y entonces es el teléfono, si es que lo encuentro en algún momento, que debe estar por aquí, el 0920 69. Ese es el número de cédula. Eso le iba a decir porque 098-4886-395, ¿no? 098-488-6395. Y esto es el 18 de abril. El 18 de abril. Sí, pero uno puede chequear en las redes sociales, Fausto Ortiz, y usted me va a ubicar facilito y pueden ir siguiendo también los comentarios, que usualmente son los motivos por los cuales ustedes me tienen acá presente, ¿no? Seguramente hay muchísimas cosas que todavía quedan en el tintero. El tiempo siempre nos queda corto para poder hablar de economía, de las cifras macro, pero también de esas micro que, Germán, nos interesan mucho y están mucho más cerca. Seguramente pronto podríamos hacer una bajada hacia qué hacer en los hogares para poder contribuir un poco, porque aunque muchos no se han dado cuenta, estamos en medio de una guerra y eso nos obliga a una economía de guerra. Seguramente con el economista Ortiz tendremos más oportunidades para conversar. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Muchas gracias por la entrevista. 9 de la mañana y 46 minutos. Seguimos aquí en Así Amaneció.